uno de los métodos más simples y económicos de obtener superficies tanto para enfriamiento como para condensación. Constan de un tubo o un ducto doblado de forma helicoidal sumergido en un fluido que puede ser caliente o frío, como ya se muestran en las dos figuras más arriba. Entonces estas son las formas en que se diseñan o la forma en que están puestas estos serpentines. Son de bajo costo y de fácil construcción. Este tipo de enfriador son de valor considerable cuando el fluido caliente es corrosivo o erosivo, como sucede cuando arrastran partículas abrasivas, puesto que el flujo de agua por fuera del serpentín es exclusivamente a lo largo del eje de los tubos. La verdadera diferencia de temperatura depende del arreglo de los tubos. Esto quiere decir que dependiendo de cómo estén arreglados los tubos en dicho serpentín es como va a variar la diferencia de temperatura. Ya puede ser estar en arreglo en serie o en paralelo. Coeficientes de transferencia de calor en tanques o canaletas. Los coeficientes de transferencia de calor en tanques o en canaletas usualmente son difíciles de evaluar. No hay arreglos convencionales y solo los pocos datos que hay publicados para este tipo de equipos. En instalaciones donde no se cuenta con deflectores, gran parte del agua del enfriamiento entra en cortocircuito entre el serpentín y las paredes del recipiente. El uso de grandes factores de obstrucción es un requisito no solamente desde el punto de vista de la instrucción, sino como un medio de proveer un factor adicional de seguridad. Se deben evitar factores de obstrucción menores de 0.01, en cuyo caso el máximo valor del coeficiente total de diseño será menor de 100. Los serpentines hechos con tubos se están haciendo muy comunes en los procesos catalíticos modernos. El catalítico es a menudo un polvo finamente dividido que forma un lodo o suspensión con el líquido de acarreo, debido a la posibilidad de que el sólido se asiente. Los lodos se desplazan a altas velocidades para mantener turbulencia y la posibilidad de que los sólidos se separen en los codos se minimiza utilizando conexiones de diseño aerodinámico. Muchas suspensiones son extremadamente erosivas. Los sólidos tienen acción abrasiva sobre el metal y en este respecto los serpentines de tubo son ideales, puesto que es posible usar tubo de acero o tubo de acero doble extra pesado. Ahora veremos este ejemplo, el ejemplo 20.3. Cálculo de un serpentín enfriador sumergido para lodos. Un catalítico usado sale del recipiente de reacción como un lodo disperso en petróleo, cuyas propiedades corresponden a gasoil 28 grados HAPI. La arcilla está dispersa a razón de 1 libra por galón. Entra el serpentín sumergido a 675 grados Fahrenheit y sale a 200 grados Fahrenheit. La viscosidad de la mezcla a 400 grados Fahrenheit es 2.3 centipoises. El flujo combinado es 33.100 libras por hora y el enfriamiento se efectuará mediante agua de bajo contenido mineral de 120 a 140 grados Fahrenheit. La longitud del tubo será de 24 pies de largo y 3 pulgadas de diámetro, de acero extra grueso. ¿Cuál será el tamaño del? Bien, primero establecemos lo que es el fluido caliente, que va a ser en este caso el petróleo, y el fluido frío, que va a ser el agua. Vamos a calcular lo que es el calor de cada fluido. En el caso del petróleo, tenemos el flujo, lo que vamos a multiplicar por su capacidad calorífica y por la diferencia de temperatura de cada fluido. Entonces ya ahí ya tenemos los resultados de cada uno. La transferencia de calor tiene que ser igual en ambos casos. Después vamos a calcular lo que es la MLDT, que son 230 grados Fahrenheit. Como sabemos, esta es la media logarítmica de la diferencia de temperatura. Después vamos a proceder a hacer los cálculos en lo que es el fluido caliente, en este caso el petróleo. Primero vamos a calcular lo que es el área efectiva. Esta área la vamos a encontrar en la tabla 11 del apéndice. Luego vamos a calcular el área de flujo,
que aquí es donde dividimos lo que es el resultado del área efectiva entre la prueba de todos los tubos en series. Entonces nos da el resultado de 0.0458 pies. Luego vamos a calcular lo que es la masa de velocidad, que es la razón de la masa entre la temperatura constante. Y nos da un resultado de 723.000 libras por hora pie por pie cuadrado. Luego vamos a calcular la viscosidad, y como la viscosidad se da a 400 grados Fahrenheit, que es suficiente para este cálculo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llevar la viscosidad de 2.3 centipoises, la vamos a multiplicar por 2.42, y esto es para llevarla a libras sobre pie por hora. Después vamos a encontrar el diámetro interior, que también lo vamos a encontrar en la tabla, pero como la tabla está en pulgadas, lo vamos a dividir entre 2 para llevarlo a pies. Después vamos a buscar el número de Reynolds para este fluido, que va a ser el diámetro interior ya encontrado por la masa velocidad entre la viscosidad, y ese es el resultado que nos da 31.300. Después tenemos lo que es el factor de transferencia adimensional, que lo encontramos en la figura 24. Para calcular el H sub I hay un factor que es K por C por la viscosidad entre K a la 1/3. Entonces ese factor también lo vamos a encontrar en la figura 24. Después, para entonces ya encontrar el H sub I, vamos a sustituir todos los valores que ya tenemos, y nos da el valor de 101. Entonces los factores que tenemos es el Y sub H, que ya dijimos que es el factor de transferencia dimensional, y también el valor de K por C por la viscosidad entre K a la 1/3. Y esto también lo vamos a dividir entre el diámetro que encontramos en la tabla. Después, sabiendo también que el H sub I es el coeficiente de transferencia de calor referido al diámetro interior. Después vamos a encontrar el H sub I-O, que es el valor de H sub I cuando este está referido al diámetro exterior del tubo. Y para eso tenemos la fórmula del H sub I por ID sobre OD, que estos son los diámetros interior y exterior que encontramos en la tabla número 11. Nos da un valor de 83.7 BTU por hora por pie cuadrado por grados Fahrenheit entre pie. Luego de que encontramos estos valores, vamos a buscar entonces los cálculos de lo que es el fluido frío. Asumimos o suponemos que hay una mala circulación, y el coeficiente mínimo como primera suposición vamos a tener que va a ser igual a 150. Este es el H sub 0. Será 150 por BTU entre hora por pie cuadrados por grados Fahrenheit. Después vamos a tener el TW, que esta será la temperatura de la pared. ¿Y a qué va a ser igual? A la temperatura promedio del fluido caliente por el coeficiente de transferencia de calor referido al diámetro interior entre el mismo coeficiente H sub I más el valor de H sub I cuando está referido al diámetro exterior del tubo. Este es H sub I-O. Entonces, lo vamos a multiplicar por la diferencia de las temperaturas promedios tanto en el fluido caliente menos la del fluido frío. Entonces, intercambiando estos valores nos da 240 grados Fahrenheit. Después vamos a calcular lo que es la temperatura de la película, y este va a ser un medio de la temperatura de la pared más la temperatura promedio del fluido frío. Intercambiamos y nos da 185 grados Fahrenheit. El AT es
lo encontramos en la figura del capítulo 10.4, que es la figura de los coeficientes de transferencia de calor por convección. Ahí encontramos lo que es esta diferencia de temperatura. El de su cero, que es el diámetro exterior, también lo encontramos en la tabla 11. Después vamos a encontrar la razón del delta T sobre de su cero, que es 110 de lo que nos dio arriba entre 3.5, que es el diámetro exterior, y nos dio 31.4. Después vamos a buscar la fórmula del H sub 0, que exactamente va a coincidir con la suposición, y como la suposición coincide, entonces está correcto. Luego ya de esto, lo que nos resta es calcular el coeficiente total limpio, que es U sub C, que este va a ser el H sub 0, que como ya dijimos, el H sub 0 es el coeficiente mínimo, que fue a 150 por el H sub I cuando está referido al diámetro exterior del tubo, que es H sub I O, entre el mismo H sub 0 más H sub I O. Sustituimos los valores y nos da el resultado de 53.8 BTU por hora por pie por grados Fahrenheit. Después vamos a calcular el R sub D, que es el factor combinado de obstrucción. Este lo encontramos en lo que es la tabla 12. Hay una tabla que es para ciertos tipos de tubos, y para ciertos tipos de materiales encontramos este factor de obstrucción, que está en la tabla 12. Después de encontrar este factor, vamos a buscar el H sub A, que es igual a 1 sobre el R sub D, o sea, el factor de obstrucción que encontramos, que vemos que es igual a 100. Como ya había explicado anteriormente, el factor de obstrucción mínimo para lo que es los serpentines concuerda con lo que nos dieron los cálculos. El U sub D, que es el coeficiente total de diseño, va a ser igual al U sub C más por el H sub A entre la sumatoria del U sub C más el H sub A. Sustituimos y tenemos 35.0. Después vamos a calcular el área de dicho serpentín, que este será el Q, que es el calor que ya calculamos al principio, por el U sub D por el delta T. Entonces sustituimos los valores y nos da 1265 pies cuadrados. Luego vamos a encontrar la superficie externa por pie lineal, que esto nos da 0.917 pie cuadrados sobre pie, porque ya que el área nos dio pie cuadrados, tenemos que llevarlo a una superficie externa por pie lineal. Entonces los tramos requeridos van a ser el área entre el U por el delta T. Entonces esto nos da 58, y así respondemos la pregunta del ejercicio. Ahora vamos a continuar con los enfriadores de trombón. Enfriadores de trombón se llaman a veces enfriadores de gota, de cascada, de película horizontal tipo S y enfriadores de serpentín. En la figura que se muestra vemos que estos enfriadores consisten en un banco de tubos estándar, uno encima del otro, en serie, y sobre los cuales gotea una de arriba hacia abajo, evaporándose parte de ella durante este desplazamiento. Han sido usados extensivamente en la industria química pesada, en la industria cervecera, del coque, petróleo y producción de hielo. También frecuentemente se construyen de material cerámico para enfriar gases corrosivos a presión atmosférica. Aquí tenemos dos gráficas, que una es el factor para corrección de la diferencia media de temperatura para un trombón de 2 pasos, y el factor para corrección de la diferencia media de temperatura para un trombón en espiral de 2 pasos. Como sabemos, no se puede aplicar a un intercambiador de calor de múltiples pasos y de flujo cruzado la media logarítmica de la diferencia de temperatura.
Por tanto, utilizamos lo que es un factor de corrección para la MLDT, en donde el factor de corrección es una función de P y R y del arreglo del flujo del fluido, donde R viene siendo una razón de capacidad térmica o grupo de temperatura dimensional, que esta razón es entre la diferencia del fluido caliente entre la diferencia del fluido frío. Y P, que viene siendo una eficiencia de temperatura, lo que es la razón de la diferencia de temperatura del fluido frío entre la temperatura inicial del fluido caliente menos la temperatura inicial del fluido frío. Entonces, con esta razón, lo que vamos a poder es encontrar lo que es la diferencia media. Vamos a tener entonces estas dos razones y con esta gráfica vamos a poder ubicar la temperatura que vamos a necesitar. Mi nombre es Sara Rosario. En esta ocasión les estaré hablando acerca de los enfriadores atmosféricos. El enfriador atmosférico. Este es un mejoramiento del enfriador de tipo trombón. Particularmente se utiliza para grandes demandas. A este también se le conoce como enfriadores de rocío, enfriadores de tubos expuestos o enfriadores abiertos, y proporciona una superficie tubular para la transferencia de calor para ciertos servicios a un costo que es cerca de un tercio del tipo convencional. Los enfriadores atmosféricos son un banco de tubos sujetos por un bastidor entre dos cabezales vaciados con tapas atornilladas. Algunas de las ventajas del enfriador atmosférico es su bajo costo inicial y bajo costo de bombeo. La gran desventaja que estos presentan es la rápida formación de depósito en el exterior debido a la evaporación. La velocidad con que esto sucede es tal que las hileras horizontales siempre se encuentran superpuestas en lugar de alternadas para tener un acceso durante la limpieza y eliminación de incrustaciones. Si bien una incrustación se puede aflojar mediante un choque térmico, este no necesariamente hace que la incrustación se desprenda de los tubos. Muy a menudo, la única manera de eliminar la incrustación es mediante medios mecánicos, y el número de tubos en las secciones horizontales por sección se mantiene pequeño en anticipación a este problema. El método de cálculo que se estará empleando aquí se basará en una correlación de Callan. Para esto, mediante varios experimentos, se llegaron a ciertas consideraciones. Una de estas es que el gasto de agua de enfriamiento va de 3 a 38 libras por minuto por pie cuadrado. La velocidad del agua en los tubos va de 2 a 14 pps. La velocidad del viento en la torre de enfriamiento va de 10 a 1000 ppm. La temperatura del agua de enfriamiento en la entrada va de 60 a 78 grados Fahrenheit. La temperatura del agua de enfriamiento de salida va desde 88 a 120 grados Fahrenheit. La temperatura del agua en los tubos va de 109 a 153 grados Fahrenheit. Y el calor eliminado por evaporación del agua va desde un 0.4 hasta un 50%. Para el cálculo de los coeficientes de películas exteriores, Callan emplea dos términos adimensionales. Estos serán Y y Z, en el que P sub H es el paso horizontal y D sub 0 será el diámetro exterior de los tubos. Según vemos en la gráfica, también habrán dos términos de flujo que se basan en diferentes áreas exteriores del enfriador. Estas son el área proyectada de tubo de una hilera horizontal usada para calcular la cantidad de agua rociada M en libras por minuto por pie cuadrado de esta área, el área total de piso de la sección calculada como el producto de la longitud del tubo L y la distancia entre los lados exteriores de los tubos extremos en una hilera horizontal B. En esta figura se da el porcentaje del agua total de rocío evaporado y se grafica como una función de la cantidad de rocío y su temperatura en la sección atmosférica. El coeficiente de película exterior puede obtenerse por medio de la figura 20.11, que es la mostrada en pantalla, mediante esta ecuación dimensional. En esta ecuación vemos que P sub B será el paso vertical, μ será la viscosidad y n el número de hileras horizontales.
condensador evaporativo. Este término se refiere a cuando un enfriador atmosférico se usa para la condensación de vapor de escape de turbinas o máquinas. Este es un equipo de refrigeración utilizado para aquellos casos en los que la energía en forma de calor que proviene de un sistema de enfriamiento no puede aprovecharse, por lo que se elimina generando vapor de agua. Los enfriadores atmosféricos se usaron para la condensación de vapor de turbinas y de máquinas térmicas no conductantes. En la actualidad, este uso es menos frecuente, aun cuando el método de Callan probablemente es satisfactorio para la condensación de vapores orgánicos, donde el coeficiente de condensación es relativamente pequeño. No es satisfactorio en el caso de la condensación del vapor del agua. La condensación de vapor de agua requiere el uso de grandes cargas de líquido en las torres de enfriamiento, debido a la gran cantidad de calor asociado en la condensación de una libra de vapor. Ahora veremos cómo funciona un condensador evaporativo. En la figura podemos ver un esquema en el que el refrigerante que es sobrecalentado y que se va a condensar entra por el colector superior del serpentín. El serpentín, a su vez, está siendo humedecido constantemente por pulverización con un agua que circula dentro del condensador. La refrigeración del agua se realiza por evaporación. Al entrar en contacto con el aire y estando pulverizado en finas gotas, se facilita el intercambio de calor entre el aire y el agua. En contracorriente, el agua circula el aire, aspirado por los ventiladores superiores. La evaporación de una fracción de agua en recirculación elimina el calor de la superficie de intercambio del serpentín. El rendimiento dependerá de la temperatura del bulbo húmedo. Saludos, buenas. Mi nombre es Scarla Enríquez y les estaré hablando acerca de los intercambiadores de bayoneta y los intercambiadores de película descendente. Bien, antes que nada debemos saber en qué consiste una bayoneta. Y pues esta consiste en un par de tubos concéntricos en el cual el tubo exterior se encuentra conectado a un extremo y tanto el tubo exterior como el tubo interior se encuentran sujetos a cabezales y se extienden directamente a recipientes o a corazas. Existen diversos tipos de características para estos intercambiadores, los cuales son: el tubo exterior es la principal fuente de transferencia de calor. Estos están relacionados a consideraciones de vapores. Estos generalmente se utilizan cuando hay una diferencia de temperatura muy elevada entre el fluido del tubo y el del ánulo, y pues también estos se autosoportan ellos mismos, es decir, que no necesitan de una placa para estos sujetarse. Calentadores de succión. Los calentadores de succión se instalan en tanques que generalmente se utilizan para almacenar líquidos viscosos y semiplásticos, como la melaza, el aceite lubricado pesado, el combustible y el asfalto. Si el líquido es viscoso, sería necesario mantener todo el líquido en un tanque a una temperatura correspondiente a una viscosidad apropiada para el bombeo, y esto se puede resolver con un serpentín de vapor. Pero como los líquidos producen poca convección, a este serpentín debería suplementarse de una agitación continua. Cuando se instala un calentador de succión como el que se muestra en la figura, debe suministrarse calor durante el bombeo, y a medida que se elimina el líquido caliente del tanque, pues entonces debería suplementarse del líquido que sobra en el tanque debido a la presión hidrostática. Bien, pues entonces la bayoneta funciona de manera efectiva para estos tipos de problemas, pero a la vez son muy costosas, por lo que se puede también reemplazar por un haz de tubo en U en lugar de bayonetas y sería mucho más económico. En esta bayoneta simple se desplaza líquido caliente en la coraza según se muestra, y también podemos ver su diagrama de temperatura correspondiente. El líquido frío fluye a la bayoneta a través de la coraza y es rechazado por el ánulo en dirección opuesta. Hay un coeficiente de película en la coraza de esta bayoneta, y pues también hay otro coeficiente de película en el tubo interior de la parte exterior, y ambos me forman un coeficiente total UC.
Las áreas del flujo del tubo interior y del ánulo difieren, aunque el peso del fluido es el mismo y el líquido de la bayoneta posee diferentes tipos de coeficientes de película en el tubo interior y en el ánulo, pues entonces esto me forma otro coeficiente de película U. Se ve que la diferencia de temperatura no solamente está relacionada con la trayectoria del fluido, sino también con la razón o el cociente que hay entre estos dos coeficientes de películas ya mencionados anteriormente. Ahora vamos con los intercambiadores de películas descendentes. Estos intercambiadores por lo general operan de manera vertical y son convencionales. El líquido entra al carrete superior a un gas total que los tubos no se llenen de aire, sino que desciendan debido a la gravedad por el tubo interior formando una película delgada. Obviamente, esto me produce más velocidad lineal que si los tubos estuvieran llenos de líquidos. Para muchos líquidos, MC Adams atribuye una nueva ecuación empírica ATRU para flujos turbulentos, en el cual se utiliza cuando el número de Reynolds es mayor a 4000. En esta ecuación vemos el H sub I que relaciona la pérdida en el conducto con la conductividad térmica, la densidad, la gravedad y la viscosidad de la película. Pues aquí esta expresión que está multiplicada por 4 viene siendo el número de Reynolds. Pero para un flujo laminar, con un número de Reynolds menor a los 2000, pues ya cambiaría la ecuación, que es esta que vemos acá abajo, con una nueva variable, que es L, viene siendo la longitud del tubo vertical. En esta ocasión también vamos a estudiar el comportamiento del flujo cuando por nuestra tubería están pasando materiales que son granulares. La transferencia de calor de o desde sólidos en suspensión ha crecido y ha tenido mucha importancia en los modernos procesos catalíticos y de absorción en la industria. Según la derivación de Graetz-Drude, tenemos la ecuación que se presenta en pantalla para calcular el flujo por una tubería cuando se trata de material granular, en donde T será la temperatura constante de la pared y W será el gasto del flujo granular. Este se calculará en libras sobre hora. Cuando tenemos valores para el término T sub 2 menos T sub 1 sobre T sub S menos T sub 1 mayores que 0.55, solo deberá considerarse el primer término de la serie. En un estudio de transferencia de calor a la arena, Brin y algunos otros colaboradores verificaron experimentalmente la naturaleza del flujo de bastones en varios materiales granulares en la tubería y consideraron el cálculo de las siguientes condiciones. En primer lugar está la velocidad lineal del material en el tubo, que está determinado por la ecuación en pantalla, y en segundo lugar el volumen del material granular. Otro de los factores que vamos a considerar será el tiempo. Este está representado por la letra θ y será 4 veces el volumen del material granular sobre la velocidad lineal del material por pi por el diámetro al cuadrado. El otro de los factores será la transformación del flujo. Este estará dada por 4 veces la difusividad térmica por el tiempo entre el diámetro al cuadrado. Para la interpretación de las curvas que veremos a continuación, es importante conocer los parámetros de temperatura, R' y S', como un índice de las variaciones de temperatura, tanto para el flujo de bastones y el flujo en la chaqueta, y un parámetro beta, que es el recíproco del número de Nusselt. En este parámetro veremos que H sub 0i será el coeficiente de película referido al diámetro interior del tubo. En las gráficas que se nos muestran actualmente en la pantalla, vemos las curvas teóricas para la transferencia de calor para fluidos que en forma de bastones fluyen en una tubería cilíndrica. En la abscisa de estas gráficas tenemos a la constante de Graetz-Drude y en la ordenada
se nos muestran los parámetros de temperatura S', o R. Calentadores por resistencia eléctricas. Son dispositivos que están compuestos de alambre de resistencias embebidas en un material refractario que luego se protege con una cubierta metálica. Estos generan calor debido al efecto Joule, el cual se produce cuando una corriente eléctrica circula por un conductor y parte de la energía cinética de este se transforma en calor. Cabe destacar que hay aplicaciones en las que el calentamiento por resistencia eléctrica puede hacerse operar más efectivamente que la transferencia de calor de un fluido, particularmente en operaciones con lotes. Algunas de las ventajas de la resistencia eléctrica son la facilidad con la que generan altas temperaturas, la eliminación de los riesgos de una combustión, y la fácil aplicación y adaptación para control y regulación automática. Y una de las desventajas de estos equipos es que la mayoría de las aplicaciones de calentamiento con resistencia eléctrica son pequeñas en comparación con la mayoría de los procesos industriales. A continuación, el calentador por inmersión. Se usa para introducción directa en líquidos y se fabrican con cubierta de cobre, para calentamiento de agua y de acero para aceite y otros derivados orgánicos. La temperatura para las cubiertas de cobre no pueden exceder los 350 grados Fahrenheit, mientras que los de cubierta de acero pueden operar a una temperatura máxima de 750 grados Fahrenheit. Calentadores de tiras. Estos se usan más para el calentamiento de sólidos por combustión, aunque también se pueden utilizar para gases y aires. Cabe destacar que se utilizan este tipo de calentadores para operarse a temperaturas máximas de 750 grados Fahrenheit para aquellas cubiertas de acero y 1200 grados Fahrenheit para aquellos que tienen una cubierta de cromo y acero. Calentador de tira aleteado. Estos son los más indicados para el calentamiento de aire y gases, ya que combinan el calentamiento eléctrico y la superficie extendida para operar a temperaturas de 750 grados Fahrenheit y 950 grados Fahrenheit. Otros tipos de calentadores o de resistencias eléctricas para el calentamiento que también son comunes en la industria por su gran gama de aplicación son las resistencias de cartucho, como podemos ver en la esquina superior izquierda, la resistencia de banda, como podemos ver en el centro, y la resistencia microtubular, que la podemos ver aquí en la parte inferior hacia el lado derecho. Leyes que gobiernan el calentamiento de las resistencias eléctricas. Como bien lo dice el título, las ecuaciones que gobiernan este calentamiento son de las más simples según la física elemental. Como podemos ver, dentro de estas se encuentra la ley de Ohm y la ley de Joule, siendo esta ecuación acá de potencia la principal razón que convierte la energía eléctrica en calor. Bien, a continuación yo les voy a mostrar algunas tablas de la 20.1 a la 20.4 que involucran flujos de varios tipos de calentadores. Procedamos. Como le había comentado antes, aquí ya podemos ver
las diferentes tablas para los calentadores. Vemos la primera tabla, que es la 20.1 para calentadores de inmersión, la cual se divide en dos partes, una para calentadores de agua y otro para calentadores con fluido como aceite u otros compuestos orgánicos. En esta tabla podemos apreciar los watts, los cuales nos indican el rendimiento del calentador, pero no nos indican la temperatura alcanzada. También incluyen los watts por pulgada cuadrada o los watts por pulgada que los calentadores pueden disipar al fluido o al sólido frío. Esto aplica para todas las tablas. Si vemos bien y continuamos más para abajo, podemos apreciar la tabla 20.2, que es para calentadores de tira, la cual también se divide en dos. En este caso, una parte es para la cubierta de acero con una máxima temperatura de 750 grados Fahrenheit y la otra es para cubierta de acero y cromo con una temperatura máxima de 1200. Al lado tenemos la tabla 20.3, que es para calentadores de tira aleteado. También divide en dos según el tipo de cubierta y su temperatura máxima. Por último tenemos la tabla 20.4, que también es para calentadores de tira, pero en este caso es para servicio de contacto o watts por pulgada cuadrada de superficie de contacto. El asterisco nos indica el número de pasos. Para los calentadores aleatados y los de tira lisa tipo ordinario, los watts eliminados por el aire como una función de la velocidad de este y la temperatura inicial viene dado por los siguientes gráficos. Este que vemos acá, el 20.22, que es el del calentador aleatado, y el 20.23, el de tira lisa. Estos expresan la velocidad de aire que hay por cada watt por pulgada de longitud. Se puede ver que a bajas velocidades de aire hay poca ventaja en el uso de los calentadores aleatados en comparación con los de tira lisa. Ya que la temperatura del aire también afecta a la temperatura de la cubierta. En este gráfico, el 20.24, relaciona la temperatura de la superficie como una función del flujo térmico con la temperatura del aire. A continuación les voy a mostrar los gráficos que me presentan las pérdidas experimentales bajo diversas condiciones. En este gráfico podemos ver la pérdida de calor a través de paredes aisladas de hornos, donde vemos los kilowatts que hay por cada superficie. En este vemos la pérdida de calor en superficies lisas sólidas, que son los watts por cada temperatura en grados Fahrenheit. Y ya por último vemos la pérdida de calor de tanques de agua caliente, donde me relaciona la temperatura del agua con la pérdida que hay en la superficie del agua y también en las paredes del tanque. Aquí he llegado a nuestra exposición. Muchas gracias por la atención. Si te ha gustado, no olvides dejar un me gusta y si tienes alguna pregunta puedes expresarla en los comentarios y te responderemos tan pronto como sea posible. Gracias.